El Consejo Deliberante comienza el tratamiento de la rendición de cuentas 2024 del Consejo Deliberante. El miembro informante del oficialismo, Juan Carlos González, tratar el expediente que es el primero que va a hablar. Traza y si se aprobara, aprueba lo trabajado, lo realizado por el Estado municipal en el ejercicio 2024. Y en ese sentido creo que debemos ponernos en contexto, porque el 2024 fue un año de mucha incertidumbre. Ya a inicio del diciembre de 2023 nosotros habíamos aprobado un presupuesto sin tener mucha información sobre lo que iba a pasar, fue justito el cambio de gobierno y esa incertidumbre de alguna manera impacta en los cálculos presupuestarios de cualquier municipio, en este caso porque se trabajaba sin datos. Pasado la aprobación del presupuesto, ya a principios del año 2024 empieza un proceso que ya se venía dando, pero que ha acompañado por otro que creo que son determinantes para entender la acción que desarrolló el Ejecutivo Municipal en el trabajo del año 2024. Creo que hay dos factores que son fundamentales, algo a lo que de alguna manera, por desgracia se puede decir, es propio de nuestra historia, que es la situación inflacionaria, que el año pasado no estuvimos fuera de eso, que impactó en un 118% en lo que es insumos generales, pero hay insumos de los cuales el Ejecutivo, el desarrollo de la actividad del municipio necesita más, como es la energía, que llegó a aumentar en un 300-400%, si es gas o electricidad, y esos son condicionantes que se ponen, que nos atropella y de alguna manera nos impacta y nos hace reordenar la intención que se tiene cuando se escribe un presupuesto. Y en ese reordenamiento, obvio que hay que elegir qué es lo que vamos a sostener para poder darle respuesta a la sociedad. Y en ese sentido es que entendemos que el trabajo que se ha realizado en el año 2024 fue mucho, y fue de lo mejor que se podía hacer. Tratar de sostener los servicios activos, tratar de que la gente pueda tener hasta la iluminación, pueda tener el servicio de recolección de basura, pueda tener activo ante una tormenta todas las respuestas que los servicios del municipio tienen que dar para poder mitigar las consecuencias de cada vez que tenemos una tormenta y todo lo que eso significa, mantener la provisión de agua y los servicios locales, que muchas veces se dificulta, pero siempre hay una presencia del Estado tratando de resolver los problemas de los vecinos y las vecinas de nuestro partido. Es por eso que entendemos que este análisis, que es un análisis económico, un análisis de números, pero de fondo está el análisis político y de qué hacemos con los recursos que llegan al municipio. Y también otro factor muy determinante, que fue la quita de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires del 20%. Y eso se puede ver desde un análisis más político partidario, es decir, hay una tensión política de por medio y eso determina, o hay una decisión política de reducir la coparticipación y reducir algunas acciones políticas porque se creen o se considera que son un problema para el país, pero a la vez impacta en nuestro municipio, impacta en cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Y San Pedro no escapa a ello, es por eso que la quita de la coparticipación también es uno de los factores que debemos de analizar a la hora de ver lo que hicimos, lo que se realizó el año 2024. Y es por esto que ponemos el acento en algunos trabajos realizados. Tenemos que entender que en el año 2024 se duplicó la asistencia alimentaria. El gobierno entendió de que ante esta dificultad económica había mucha demanda y nosotros entendemos que la posibilidad y el acceso a que la gente tenga un plato de comida en la mesa es determinante y es prioritario. Y otro de los factores más importantes que posiblemente uno cuando lo mira en los números
observa que pueden ser el determinante del resultado, un resultado negativo, pero también se entiende desde lo político que son políticas que uno no puede abandonar, que es el abordaje, el posibilitar el acceso a la salud a todos los ciudadanos de nuestro partido, ¿no? Y uno cuando ve los números, la verdad que llama la atención porque son muy altos la cantidad de atenciones que se generan. Cuando vos le pones al dinero que uno ve cuando mira la rendición de cuentas y cuando vos le pones el número de la cantidad de atenciones en la guardia pediátrica, en la guardia general, que son de los más utilizados por toda la comunidad, porque después tenemos los sistemas privados, pero hay por suerte, el sanpedrano tiene muy presente al hospital municipal y es el que da la mayor cantidad de respuestas en lo que es guardia. Vos tenés 95.000 atenciones solo en la guardia del Hospital Rufa. Entonces, cuando uno le traza ese número al gasto, entendemos de lo político que es ahí donde tenemos que estar. Que obvio que a nadie le gusta que falten cosas en otro lado. Pero como le pasa a la familia, a cualquiera en su casa, cuando la cuestión se complica, uno siempre tiene que empezar a decir, bueno, a ver por dónde ordenamos, por dónde podemos hacer que falte y esperar que dentro de 24 meses lo hagamos, si se mejora el tema, pero en el momento las familias empiezan a decir por dónde, qué podemos dejar de lado para poder priorizar lo más importante. Y creo que ese es el análisis más político que tiene esta rendición, es decir, vamos por el acceso a la salud, vamos por el acceso a la comida, vamos a priorizar el deporte y la cultura como espacio de contención, porque la gente no vive solamente para comer, sino porque sabemos qué significa cuando se abandonan el desarrollo de las políticas deportivas o culturales, sabemos lo que significa para los jóvenes esas posibilidades. Entonces, es desde ahí que entendemos que esta rendición de cuentas, dar explicaciones a la comunidad, creo que están saldadas las cuentas, más allá de la cuenta económica, la cuenta del trabajo y donde se priorizó poner ese recurso, ¿no? Y que algo que no me quiero olvidar, que en todo este trabajo hay mucha gente. El empleado municipal todos los días trabaja para que podamos dar respuesta a nuestros vecinos. Y el Estado municipal entendió que la variable de ajuste tampoco podían ser los empleados municipales y por eso trató por todos los medios de mantener en el periodo 2024 un equilibrio entre la cuestión inflacionaria y su sueldo. Eso tiene un peso importante y más allá de eso, si uno ve la rendición del 2024, ve que la masa salarial impacta en 75%, cuando antes, el año anterior estábamos en un 83%, es una buena noticia. Obvio que hay que trabajar para que esa cifra mejorara, pero entendemos que era un momento muy, muy complicado y que se hizo lo que a nuestro entender se tenía que hacer. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Lucas Pisani. Comienza a hablar la oposición. Pisani, en el nombre de los radicales, recordemos que Paola Basso está de licencia. Bueno, es el momento del año donde la agenda legislativa, según la agenda legislativa, nos toca hacer un análisis de lo que fue el ejercicio contable 2024. Me parece interesante el contexto que planteaba el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque siempre que uno analiza no puede estar alejado del contexto que se vive, que siempre es tan dinámico. Entonces, bueno, tomando algunas de las palabras del concejal preopinante, coincido en algunas cuestiones. Me parece que, independientemente del color político, ha habido un cambio de reglas administrativas, financieras, que se venían dando de una manera y que en el último año con el nuevo gobierno han cambiado, ¿sí? Independientemente de, podremos decir, si es bueno, si es malo. Yo creo que lo que hay que destacar es que ha habido un cambio importante en estas cuestiones administrativas y financieras del gobierno nacional y que, por supuesto, después eso impacta
en gobiernos provinciales y, por supuesto, también impacta en los municipios de la provincia de Buenos Aires. No solo San Pedro, sino todos los municipios de la provincia han tenido que trabajar sobre estas nuevas reglas y tratar de llevar adelante un ejercicio económico lo más prolijo posible y trabajando para que suceda de la mejor manera. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones que menciono, me parece que el Ejecutivo Municipal ha trabajado, ha hecho un gran esfuerzo en mantener una prestación de servicios adecuada y, bueno, en dar todas las políticas públicas que tiene que tener el municipio y que mencionaba recién el concejal preopinante. Por otro lado, también creo que se ha hecho un gran esfuerzo en tratar de bajar un poco el porcentaje que se destinaba a sueldos. Si bien eso siempre aparece todos los años, algunos años puede ser del 80, otros del 70, incluso años anteriores hemos llegado a los 60, 60 y pico, creo que siempre estamos rondando en una situación en donde el sueldo de los empleados municipales, de las plantas políticas, etcétera, se lleva la mayor cantidad de porcentaje. Por lo tanto, nos queda muy poco margen, ¿sí?, para utilizar en la prestación de servicio y en otras cuestiones que hacen que el municipio funcione eficientemente. También quiero hacer, si quiere, una aclaración o mis felicitaciones al cuerpo al secretario de Economía y a su equipo, que, esto hay que decirlo, hemos pasado de estar en los peores lugares de transparencia en relación a la provincia de Buenos Aires a estar hoy en los puntos más altos que tienen que ver con la transparencia. Esto que es presentarle a los vecinos, presentarle a la gente cómo vienen siendo la ejecución contable, incluso trimestralmente entiendo que todo esto se publica de manera oficial y los vecinos pueden acceder verdaderamente a cómo vienen los números en el transcurso del año. Entonces, bueno, creo que de alguna manera eso se ha hecho con un gran esfuerzo y sobre todo entendiendo las dificultades que mencionábamos anteriormente, en donde no es un año habitual, sino que es un año en donde un poco las reglas de juego han cambiado y los municipios de la provincia han tenido que hacer estas nuevas reglas del propio beneficio que después tiene el buen manejo de los municipios. Quisiera hacer algún análisis técnico muy general, por ahí explicar un poco de vuelta a los vecinos y a la gente que por ahí no está tanto con estos temas, en que en la rendición de cuentas uno lo que hace es hacer un juicio sobre cómo ha sido esa ejecución del año anterior. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver, por supuesto, con el presupuesto que se ha tenido en el 2024, es decir, cuáles son los fondos que ha percibido el municipio y cuáles han sido los fondos devengados, ¿sí? Es decir, cuáles han sido los compromisos que ha tenido el municipio y que tiene que pagar. Esto nos da como resultante dos cosas: o hay un déficit o hay un superávit. Hace años que, bueno, acá en San Pedro venimos manejando un déficit que por momentos algún año podrá ser mayor, otro año podrá ser menor, pero lo que es innegable es que el déficit sigue presente. Entonces, bueno, eso es un dato no menor a la hora de establecer un juicio y decir, bueno, podemos acompañar esta rendición de cuentas o no podemos acompañar esta rendición de cuentas. Entonces, esto de tener un déficit no solo de este año, sino permanente, es un criterio técnico administrativo que inclina un poco a este bloque a no acompañar esta rendición de cuentas. Bueno, por ahí a mí lo que me gusta también hablar en el recinto tiene que ver con lo que está bajo las posibilidades de los sanpedrinos, de los funcionarios, porque lo que suceda en nación, lo que suceda en provincia, no somos más que simples espectadores y deberemos actuar en consecuencia para que la eficiencia de la ejecución, en este caso del Ejecutivo, sea lo más correcta posible. Entonces, cuando pongo la mirada en lo que podemos hacer, lo que nosotros tenemos como ingreso son tributos municipales, podrán ser tasas, algunos derechos.
Y bueno, poniendo la mirada en esto, también haciendo un recorrido de años anteriores, lo que surge es que estos tributos municipales que nosotros cobramos no tienen una gran cobrabilidad. Todos los años hay algunas variaciones, pero siempre las tasas están muy alejadas de lo óptimo para poder prestar un buen servicio. Entonces, bueno, yo pienso y digo, ¿cómo podemos hacer desde San Pedro para que la mayor cantidad de contribuyentes, de vecinos, puedan pagar estas tasas, ¿no? Porque mientras más aporten los vecinos, más capacidad va a tener el municipio para prestar sus servicios. Entonces yo por ahí pienso que hay que preguntarse por qué los vecinos no pagan. Yo creo que no es porque no quieren, sino porque no pueden, ¿no? Y bueno, habrá que pensar por qué no pueden. Seguro tendrá mucho que ver todo este contexto nacional, pero también hay que decir que esto venía ya de años anteriores y que en estos últimos cambios se ha profundizado la situación de este déficit también en la cobrabilidad de tasas. Y bueno, yo planteé en la última sesión de presupuesto que por ahí es momento, o en realidad no sé si es momento porque se viene haciendo, hay que seguir trabajando en intentar llegar a la mayor cantidad de contribuyentes posible. Y para esto me parece que no hay otra opción que hacer alguna reconfiguración de qué es lo que se está cobrando a los sanpedrinos, a quién se le está cobrando, con qué criterio, ¿sí? Porque creo que hay criterios muy generales para hacer un cobro de tasas y me parece que tenemos que empezar a hacer y a buscar criterios más particulares, salir desde lo general a lo particular. Y esto requiere quizás un estudio más de campo, concreto, y que incluso va a necesitar un apoyo no solo del municipio, sino de instituciones que sean conocidas del tema. A esto me refiero, para hacer un ejemplo, yo creo que no puede ser la misma capacidad contributiva de las personas que tienen un negocio en el centro con mucha más demanda, con mucha más gente que puede ir a comprar su servicio, su producto, a un pequeño negocio que está en las localidades, en los asentamientos. No es lo mismo la capacidad económica, tampoco es la misma la situación social que se vive en las distintas partes de la geografía de San Pedro. Entonces, yo por eso digo, me parece que si nosotros tenemos que poner la mirada en algo es en lo que nosotros podemos solucionar o revertir o reorganizar, que son las tasas. Veamos de qué manera podemos pasar de lo general a lo particular, hacer un estudio un poco más minucioso respecto de eso. Bueno, por otro lado, también creo que en fuerte vínculo con esto tiene que ver hacia dónde creemos nosotros que va San Pedro. Si nosotros creemos que la producción está en el puerto, bueno, trabajemos para alentar todo lo que tiene que ver con lo del puerto. Si nosotros creemos que está en el campo, hagamos exenciones, laburemos para que los sectores productivos del campo puedan aumentar su producción. También puede ser el turismo, podrá ser algunas cuestiones que pueden ser varias, pero me parece que debemos seguir trabajando en identificar la mayor causa quién tiene más, quién se posiciona más como productor en San Pedro. Y por eso también insisto con exenciones, con alentar. Y bueno, este bloque, desde que yo he empezado en mi labor como concejal, ha trabajado algunas exenciones. Por dar algunos ejemplos, recuerdo lo que es la economía del conocimiento, todo lo que tiene que ver con la tecnología, que hace muchos años no se sabía lo que era, no aparecía en agenda, y con el correr de los años, la evolución de las sociedades, la dinámica misma de la transformación y de la evolución, han llegado nuevos productos y servicios que pueden ser importantes a la hora del desarrollo de cualquier municipio. Bueno, eso no ha sido tenido en cuenta, pero bueno, hay otras cuestiones que sí han sido tenidas en cuenta, como lo de derechos de construcción que se ha planteado en este nuevo ordenanza fiscal impositiva. Recuerdo también algunas exenciones para los jóvenes emprendedores, que bueno, no ha sido tenido en cuenta tampoco, pero que bueno, siempre seguimos trabajando para que puedan ser tenidas en cuenta y de cierta manera
reordenar o replantear o reestructurar mirando hacia adelante qué es lo que le cobramos a los vecinos, para no quedarnos siempre estancados en lo que fue el pasado y seguir cobrando siempre las mismas tasas. De cierta manera sería como seguir mirando o empezar a mirar con más fuerza hacia el futuro, dependiendo de la sociedad que nosotros queramos construir. Que a fin de cuentas, en realidad, siempre terminamos hablando de lo que es la autonomía, porque si nosotros pensamos en lo que podemos manejar, independientemente de lo que queda por fuera, que es la participación provincial, aportes nacionales, tiene que ver con lo que es la autonomía y cuáles son lo que verdaderamente nosotros producimos en San Pedro. Quedamos siempre vamos a querer tener una autonomía que sea mayor, porque de esa manera vamos a poder tener más soltura a la hora de planificar. Lamentablemente, esa autonomía sigue sin aparecer, o en realidad aparece, pero no de la manera que nosotros quisiéramos, por todas estas cuestiones que estamos mencionando, pero que tenemos que seguir trabajando en tener una autonomía contundente para tener esa capacidad de planificar un San Pedro con mayor eficiencia y eficacia. Así que bueno, nada, yo quiero hacer estos comentarios y bueno, terminar diciendo que son muchos los municipios que atraviesan situaciones difíciles. De hecho, hay municipios de distintas partes de la provincia que están entrando en algún tipo de emergencia económica, en donde no pueden pagar sueldos, no pueden pagar horas extras, no pueden pagar aguinaldos. Hay varios municipios en esta situación y me parece que tenemos que trabajar para no llegar a esa situación que lamentablemente San Pedro ha pasado por situaciones similares, no tan lejanas en el tiempo, y que no podemos permitir que eso vuelva a pasar. Entonces, bueno, por estos motivos y por este déficit que sigue apareciendo, pero con la convicción de que podemos seguir trabajando para que esto mejore y para patear un poco el tablero y pensar para adelante, en este caso no vamos a acompañar la rendición. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Mauro de Rosa. Bueno, anunció la Unión Cívica Radical su voto en contra y ahora la Rosa en nombre de La Libertad Avanza. Señores concejales, público presente y prensa. Bueno, primero celebro que hayamos podido tratar el expediente dentro de tiempo y forma. Yo he sido uno de los que siempre se ha quejado de las prórrogas de los expedientes administrativos que estaban fuera de término. Bueno, esto lo pudimos rendir y tratar ante el 31 de mayo como correspondía. Segundo, este es el ejercicio 2024, es el primero que nosotros como concejales, por lo menos desde este bloque, lo tratamos como el año entero. Y recuerdo cuando el día de la asunción nuestra, cuando el señor intendente hizo la tercera asunción de su mandato, habló sobre las dificultades que vamos a tener en el 2024, pero también habló sobre los ajustes que se tenían que llevar adelante y la decisión que él había tomado para llevar adelante un año 2024. Y la verdad es que cuando empezamos a hablar de la rendición de cuentas, que entra en los primeros días de abril, vemos que se han optimizado los gastos, o sea, prácticamente se ha bajado entre un 10 y un 12% los gastos en el municipio, que obviamente estamos de acuerdo con esa situación, pero va en desmedro de una decisión política de cómo gastar los recursos en la planta política. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, donde vemos que la situación de la ciudad, en muchos casos no se le da respuesta por parte del Ejecutivo y tenemos cerca de 50 funcionarios políticos en la planta política. Y la verdad que si se hace un esfuerzo por optimizar los recursos en la planta administrativa y después tenemos tanta cantidad de funcionarios, uno tiene la lectura que en el 2024 se están pagando
arreglos eleccionarios, se siguen sosteniendo algunos privilegios y se siguen sosteniendo algunos acuerdos. Pero además hemos visto en el boletín oficial el ingreso de empleados que siguen en el año 2024, siguieron entrando gente al municipio, y la verdad que no estamos de acuerdo con esa situación. O sea, se le hace un esfuerzo administrativo por parte de una secretaría para optimizar los recursos, y hay una decisión política de hacer un gasto en unos lugares en los que también se podría hacer un ajuste mucho más grande. Porque no es efectivo la actuación de algunas de las áreas del Ejecutivo. Y la verdad que en ese sentido, y leyendo la memoria de lo que es la rendición de cuentas, donde uno ve que el 80% de la rendición de cuentas es que lo que funciona por el municipio, pero lo que no funciona es por el gobierno nacional, y bueno, la verdad que la gente sigue esperando gestos por parte nuestro y sigue esperando ese gesto de achicar la planta política en la ciudad de San Pedro. Así que por ese motivo, señor presidente, este bloque que presido de la Libertad Avanza no vamos a acompañar la rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Diego Alfance. Pensé que... Tiene la Ahora el concejal Martín Rivas. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos a todos los presentes, señores concejales. Voy a solicitar autorización para leer algunas cifras y artículos y leyes, ya que estamos analizando eso básicamente. En primer lugar, y antes de entrar en lo que es el detalle en sí de la rendición de cuentas, no puedo dejar de considerar que el tratamiento de esta rendición del ejercicio 2024 resulta a todas luces apresurada, pues si aún disponíamos de tiempo, atentos al artículo 64 o subsiguientes de la ley 67-69 del año 58, sus complementarias, podríamos tranquilamente haber utilizado esta semana en profundizar este análisis sobre la revisión del ejercicio 2024 y cumplimentar con los tiempos de la Ley Orgánica de las Municipalidades. No se han cumplimentado en diferentes ocasiones a lo largo de este año, inclusive a lo largo del 2024, cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo acá en el Consejo Deliberante. Junto con esto, debo llamar la atención una vez más ante la manifiesta irregularidad en la que incurre el Ejecutivo, ya que no disponemos el acceso permanente para las consultas al RAFAM, con clave personal y usuario para cada uno de los concejales durante todo el ejercicio. Resulta una tarea prácticamente imposible realizar el control de calidad, de que realmente esté a la altura de las circunstancias, de las operaciones que se realizan durante 12 meses, cuando solo se habilita una computadora en un horario especial, una computadora para 18 concejales, en un término que abarca un tiempo acotado, comenzando el 31 de marzo, si tenemos en cuenta cuando ingresan los anexos, que siempre llevan una semana de plazo hasta que se le puede dar ingreso y podemos obtener la clave del RAFAM. El único modo posible para cumplir con nuestras funciones legales es la de cumplimentar lo dispuesto por el Honorable Tribunal de Cuentas de esta provincia, ordenada para los ejecutivos municipales, que deben habilitar al Consejo Deliberante mediante la asignación de usuarios y claves personales para tener acceso al RAFAM. Dado que esto ya ha sido reclamado en varias oportunidades por mi persona, sin duda esto tiene que tener su continuidad en el contencioso administrativo, tal como ya se ha realizado en algunos distritos provinciales, y debe realmente tomar intervención de la justicia. Cabe destacar también que ante la imposibilidad de consultar durante todo el año las operaciones
del Departamento Ejecutivo. En el ejercicio 2024, mi primer año como concejal, he presentado 77 proyectos, de los cuales muchos de ellos han sido pedidos de informe, los cuales han sido rechazados y enviados a archivo por el oficialismo y alguna teórica oposición, o no fueron respondidos hasta el momento por el departamento. Entonces, decir que nuestra función como concejales debe ser la de controlar, la de proponer, la de legislar conforme a lo dispuesto por la ley orgánica de las municipalidades y a lo que nos enmarca el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Un gobierno verdaderamente democrático seguiría estos lineamientos considerando esto un aporte para la gobernabilidad y no un estorbo. El Honorable Consejo Deliberante debe precisamente cumplir esas funciones y no ser un órgano inoperante, que no opera. Pasando ahora al análisis de la rendición de cuentas que nos convoca en el tratamiento de este expediente, el presupuesto aprobado para el año 2024 había sido de 16.909 millones de pesos. Finalmente, el presupuesto final de recursos y gastos ascendió a 30.900 millones, con un déficit, según el artículo 44 de RAFAM, de 871.000 millones de pesos. Por tercer ejercicio consecutivo, el Departamento Ejecutivo ha gastado más recursos de los que disponía, regla elemental para cualquier administración. No es cierto lo afirmado por el señor Intendente en lo relativo a la escasez de recursos por responsabilidad de las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Milei, por cuanto su gobierno venía incumpliendo las reglas presupuestarias, incurriendo a sucesivos déficits durante el gobierno de Alberto Fernández. Hablamos que en el año 2022 el ejercicio cierra con un déficit de 213 millones de pesos y en el año 2023 el ejercicio cierra con un déficit de 740 millones de pesos. El presidente Milei asume el 10 de diciembre del año 2023. Entonces, dada la adhesión del intendente Salazar, de su bloque de concejales, a los principios peronistas, cabe recordar las directivas del general Perón cuando el 18 de febrero del año 52 habló al país para lanzar el llamado segundo plan quinquenal. Informó en ese momento que se aplicaría un plan económico de emergencia que en los hechos implicaba adoptar un programa de austeridad para reducir la inflación recortando el gasto público. En ese discurso, lo que apunta el general Perón es que el punto de partida, voy a leer textual, señor presidente, el punto de partida es la estabilidad de precios, el trabajo y el sacrificio, el ahorro y la inversión y los creadores de riqueza. Son los factores decisivos de toda solución económica. Y los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación entre bienestar con el esfuerzo no ganan el derecho a la felicidad que reclaman. El que gasta más de lo que gana es un insensato, rezaba el general Perón en el año 51. Entonces, cabe destacar que el Honorable Tribunal de Cuentas dispuso a partir de las faltas recurrentes del Ejecutivo Municipal sanciones económicas por incumplimiento a la ley municipal número 6769 del 58 y sus complementarias, incumplimiento del reglamento de contabilidad y disposiciones administración para los municipios, incumplimiento de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para el municipio. Cuarto, incumplimiento de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas 635 del año 2008.
Quinto, incumplimiento de la ley 10.869. Y sexto, incumplimiento de la ley 15.480. Estos incumplimientos traen multas por 250.000 pesos al intendente municipal, por 250.000 pesos a la contadora municipal, Mariana Giosa, amonestación al secretario de Economía, Roberto Borgo, al responsable del sistema del presupuesto, Ignacio Coronel, y al responsable del sistema del presupuesto, Marcelo Del Bene. Pasando al análisis de los ingresos del año 2024, los ingresos totales percibidos fueron de 27.927 millones de pesos, de los cuales solo el 20% son recursos propios, situación que venimos arrastrando en esta administración a lo largo de los años. La poca capacidad de generar ingresos propios y la alta dependencia de la provincia, sobre todo, y de la nación. La cobrabilidad de tasas y tributos, como se dijo anteriormente, alumbrado, barrios y limpieza, tiene un índice de cobrabilidad del 52,25%, conservación y mejorado de la red vial municipal, tema que nos ha abocado a lo largo de este año y medio al Consejo Deliberante, tiene un índice de cobrabilidad de 70%, la de seguridad y higiene, la tasa de seguridad y higiene, y la de servicios sanitarios tienen 86%, la de seguridad y higiene 59%, servicios sanitarios, y las patentes de rodados y motos, la más baja de todas, del 33,82%. Cabe observar lo siguiente respecto a las tasas retributivas de servicios de alumbrado, servicios sanitarios y de moto, que evidencian una falta total del control de cobranza. ¿De qué se ocupa la administración municipal cuando no llega a pagar, cuando no entran las cobranzas de los servicios que emiten todos los años? Si un vecino no paga cualquiera de los servicios particulares, al día de su vencimiento, al día después de su vencimiento, va a tener seguramente una intimación o como mínimo una invitación a que se ponga al día. La razón por la que la recaudación municipal, o una de las razones por la que la recaudación municipal es tan baja, es del 20,46% del total de los recursos ingresados, tiene que ver con esta falta de capacidad de tener un diagnóstico, de tener un relevamiento y de tener intenciones manifiestas de cobrar esos servicios que se brindan. Si pasamos a los gastos totales de vengados, tenemos que han ascendido a 29.618 millones, de los cuales los gastos corrientes abarcan el 93,25%. Los rubros con mayor incidencia son las remuneraciones, con un 59,56%, servicios no personales con un 19% y bienes de consumo por un 12%. Si pasamos al análisis respecto a esto que venimos mencionando, de las erogaciones en el personal, como se decía anteriormente, la planta del departamento ejecutivo cuenta con 1.176 empleados, más 30 de la planta de este honorable Consejo Deliberante. Tenemos un aumento, un incremento del 1,5% respecto a años anteriores, como expresaba el concejal preopinante. No vemos la decisión política que anunció el intendente al inicio de esta tercera gestión, en donde hablábamos de poder reducir costos políticos, donde hablaban de poder optimizar los recursos municipales en cuanto a la austeridad en las contrataciones, por ejemplo.
Si tenemos en cuenta que San Pedro cuenta con 69.616 habitantes, según el último censo, nos da que contamos con un empleado municipal cada 58 habitantes. Solamente por hacer una breve comparación, si tenemos en cuenta el distrito de San Nicolás, que cuenta con 167.000 habitantes, y que cuenta con una planta reducida de 574 empleados municipales, tenemos que en San Nicolás cuentan con un empleado municipal cada 290 vecinos. Y gestiona, y funciona, y no le echan la culpa al presidente Milei o a la nación luego de 10 años de gobernar. Podría aducirse que el hospital provincial de San Nicolás le juega a favor. Si le imputamos los 560 empleados del hospital de San Pedro, tendrían 1.134 empleados, lo que les daría un empleado municipal cada 147 vecinos. Una amplia diferencia si tenemos en cuenta, repito, que en San Pedro contamos con un empleado municipal cada 58 vecinos. Por lo cual, me parece que ahí es donde tarde, pero antes de dejar su mandato, este gobierno debería rever la matriz de empleados municipales, así como rever la matriz fiscal e impositiva del partido de San Pedro, como lo venimos proponiendo recurrentemente desde nuestro inicio en la participación política. Es también llamativo los números de la Secretaría de Salud, ¿no? Y nadie está hablando acá de no tener un servicio de salud, de dejar de brindar un servicio de salud. Pero sí debemos hacerlo eficiente, y no solo en los discursos en época de elecciones, sino en la práctica cotidiana de la administración pública. La Secretaría de Salud del Partido de San Pedro, según la revisión 2024, consume el 41% de los gastos totales del municipio. Ocupa, como decía recién, 560 agentes municipales. Y si vamos al detalle del gasto, no quiero hacerlo tedioso, tenemos que el gasto mayor obviamente es el hospital Emilio Rufa con 8.577 millones, más los centros de salud, que nos dan un total del servicio de salud, el costo del servicio de salud de 12.000 millones de pesos. Si vamos a los ingresos por servicios de obras sociales, tenemos una cifra que asciende a 1.156 millones de pesos. Por lo cual, se obtiene solamente el 9,54% de lo que se invierte en el servicio de salud, teniendo solamente el costo de los hospitales y los centros de salud. Por lo cual, este costo sideral debe optimizar los recursos de la administración y, sin duda, evaluar y comenzar urgentemente el trámite para provincializar el hospital de San Pedro. Porque a todas luces la ecuación no funciona. O estamos cobrando mal las contraprestaciones de las obras sociales, PAMI, IOMA, UATRE a la cabeza, o por algún lado no está cerrando este número. Teniendo en cuenta que el sistema de salud de la ciudad de San Pedro no brilla por su calidad, no es un modelo en ningún lugar de la provincia ni de la Argentina, nos estaría dando que el municipio de San Pedro, según esta revisión que cuenta 2024, existe solamente para pagar sueldos municipales y para brindar un deficiente servicio de salud. Si San Nicolás, con los recursos importantísimos con los que dispone, goza de tener un hospital provincial como es el Hospital San Felipe, ¿por qué razón San Pedro, con los deficientes recursos que tenemos para sostenernos, tenemos este costoso sistema de salud?
Cabe otra observación importante, que es que no pasamos un día respecto al sistema de salud sin que se registren accidentes de motos en la vía pública, que requieren derivaciones, que requieren servicios costosos, que se los brinda el hospital. ¿Se están facturando esos servicios? ¿Hay un seguimiento de la obra social de los accidentados? ¿Hay seguros demandables? Si no realizamos un trabajo serio en lo que tiene que ver educación vial con los propietarios de las motos, cuya circulación todos observamos transgrede todas las normas de tránsito, tenemos ahí también una fuga de recursos importantísima que hacen que nos quieran hacer ver como normal tener un municipio deficitario recurrentemente año tras año. Cuando gobernaba Alberto Fernández, cuando gobernaba el mismo color político de Axel Kicillof en la provincia, y hoy que gobierna Javier Milei en la nación. Por último, si nos centramos en la memoria descriptiva de esta rendición de cuentas, escuchaba un poco la defensa de Unión por la Patria. En cuanto al ordenamiento, me resuenan palabras como ordenar, como el análisis político, como decía el concejal Pisani, veamos hacia adelante. La verdad que es muy difícil. Y la verdad no comparto en absoluto las afirmaciones ni de Unión por la Patria en esta defensa, y tampoco de lo que emana el texto de la rendición de cuentas en el 10º año de su gestión. Repito, San Pedro se distingue por la baja calidad de los servicios municipales, por el abandono, por la suciedad reinante en nuestras calles. Hechos delictivos de diferentes índoles, incluyendo asesinatos que tienen su base motivacional en el comercio, en el consumo de drogas. La verdad es que poder acompañar una rendición de cuentas de este tipo se hace muy difícil cuando desde la memoria descriptiva comienzan con un relato que es a todas luces una narración, un relato en sí mismo. Si vamos a los servicios cloacales, manifiestan en esta memoria la ampliación de los mismos. Por lo cual nos están diciendo de que están tirando caños, supuestamente, para conducir los efluentes cloacales al río sin ningún tratamiento. De los 40 años transcurridos desde la derivación cloacal al río Paraná-Varadero, al riacho Varadero, en intersección con el Paraná, 10 corresponden a esta administración, en la cual el intendente tiene el agravante de no haber tomado, y esta gestión tiene el agravante de no haber tomado un préstamo de Lenosa en el año 2023, acordado por 372 millones de pesos para el saneamiento en el marco de la línea de crédito externo del BID 5285, en la página 18 de la asignación de recursos del programa 20. En consecuencia de esto, el municipio de San Pedro, y esto es importante, y no figura en esta rendición de cuentas, el municipio de San Pedro está demandado judicialmente, según se ha visto en los medios, en relación con la administración negligente y la violación de los deberes de funcionario público. También cabe recordar otras causas judiciales que sin duda incrementarán este déficit porque van a tener un costo económico, no político. Hablamos de la usurpación del barrio 84 Vivienda, construidos en los terrenos donados por Arcor para erradicar a los pobladores que habían tomado los terrenos aledaños al puerto de San Pedro. El municipio ignoró las disposiciones del Código Civil, realizó un sorteo ilegal, encabezó mediante el secretario de Gobierno la usurpación de las viviendas, desoyeron una cautelar, y el municipio entonces está demandado en tribunales por un costo
de tal irresponsabilidad que será millonario. Lo mismo cabe consignar con respecto a la pérdida de un importante sector en las Barrancas, en la calle España, lo que conocemos como el juicio de Raúl Calonge, en donde el municipio no ha defendido esa propiedad y donde tiene que pagar, o ha mal defendido esa propiedad, donde tiene que pagar 100 millones de pesos como parte perdidosa del juicio. Debido a esto, se han embargado las cuentas del Banco Nación en la sucursal San Pedro por una suma de 28 millones de pesos, 28.700 millones de pesos. En la rendición de cuentas no observamos la contabilización de estas y otras cuestiones litigiosas con cargo para el municipio. No vemos a la cooperativa Alfa, no se habla de los 750 millones de pesos de la Tosquera, pedido de informe que ha sido rechazado por este cuerpo, de los 153 millones de pesos por la escuela técnica en la zona de Matadero, que se ha pagado y que no ha tenido absolutamente el movimiento de un alambre en ese sector. Entonces, la simple y rápida enumeración de estos sucesivos hechos de la administración, en el mejor caso negligente, configura graves infracciones a los deberes del funcionario público en cualquier distrito normal del país en donde el cuerpo legislativo funcionara de una manera independiente. Esto sería motivo, sin duda, de tener sentado al intendente y a los funcionarios en este recinto, escuchando las respuestas que tengan que dar mediante una interpelación. Por todos estos motivos, señor presidente, señores concejales, y estas consideraciones, es imposible para nosotros acompañar esta rendición de cuentas. San Pedro puede estar seguro de que estamos siendo parte de la década perdida. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Marina Capelletti. La concejala Capelletti va a hablar luego de que Rivas hiciera un repaso de sus consideraciones sobre la rendición de cuentas. Siendo esta mi última rendición de cuentas, bueno, quería hacer algunas reflexiones respecto de la administración de San Pedro, desde mi punto de vista, y bueno, dejar de esa manera asentada mi visión. Bueno, habiendo tenido el tiempo que tuvimos para hacer la revisión correspondiente de esta rendición, y bueno, y de sacarme también algunas dudas con el secretario de Economía y Hacienda, bueno, que pude hacerle algunas preguntas y bueno, y en base a eso hacer las consideraciones que voy a nombrar en este momento. Entiendo que el municipio de San Pedro, voy a leer en algunas ocasiones, señor presidente, entiendo que el municipio de San Pedro está pasando por carencia, como también lo está pasando la nación y la provincia, y eso se ve claramente reflejado en los números. Partiendo desde todas las áreas, un 60% del presupuesto se destina a sueldos, es una distribución, bueno, que no habla bien de cómo se van direccionando a las cuentas. Tenemos, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Humano, un 62% correspondiente a salarios, un 27% a alimentos, y quedaría solo un 10% que se podría usar para otros ítems. Si bien la Secretaría de Desarrollo Humano, por supuesto, provee los alimentos ante las carencias que se puedan llegar a tener, también tienen tareas fundamentales dentro del municipio de San Pedro, dentro de las cuales quedaría muy poco presupuesto, 10% para poder ejecutarlas. En el gasto público existe, bueno, una mala distribución de los recursos. Muchas veces hemos referido a San Pedro como paraíso productivo, pero sin embargo la Secretaría de Producción, Comercio e Industria tiene un presupuesto muy escueto, que ese presupuesto hace que, bueno, esta Secretaría no pueda desarrollarse como debería, siendo que desde esta Secretaría deberían surgir las fuentes de desarrollo productivo para San Pedro, incrementando el ingreso de recursos para el municipio, mejorando su abastecimiento y favoreciendo con nuevos empleos y trabajos a los ciudadanos.
No le estamos dando realmente a esta secretaría la entidad que corresponde, que es quien se encarga de llevar adelante proyectos para el desarrollo productivo de San Pedro. Y tal vez se le está dando más presupuesto a otras áreas, por supuesto que sin desmerecer las otras áreas, porque cada área tiene su perfil positivo. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Producción, Comercio e Industria tiene un presupuesto menor al que tiene la Dirección de Turismo, siendo que el motor de San Pedro debería ser la Secretaría de Producción, Comercio e Industria. Pero bueno, como anteriormente lo dije, no se le están dando los recursos suficientes. Tenemos por otro lado la Secretaría, un punto importante, la Secretaría de Salud. Que hacer un hospital municipal, por supuesto, se lleva gran parte de este presupuesto, pero necesario para que pueda funcionar y brindar los servicios a los ciudadanos. Pero si bien ahora no sería el momento, y como lo nombró también el concejal propinante Martín Rivas, se podría pensar en el más adelante en la posibilidad de provincializar el hospital. Otra secretaría es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que está en segundo lugar en cuanto a afectación del presupuesto. Este es un área, que si bien tiene esa alta afectación de presupuesto, tal vez no esté bien direccionado. A lo que me refiero con esto es que tal vez para hacer algunas obras que se puedan realizar para embellecer y priorizar la ciudad, beneficiando el ánimo de los contribuyentes, tal vez pueda realizarse sin tanto gasto y aprovechar el personal adecuado que tenemos y los recursos mínimos para hacerlo. Entiendo que también desde esta Secretaría existe un problema de relevamiento de datos que tiene que ver con la infraestructura de San Pedro, que deberían darse esos datos a conocer a diario, por ejemplo, en lo que acontece a las cloacas, rotura de pavimento, veredas y demás. Poniendo un énfasis importante y ordenando estos reclamos y viendo qué es lo que se soluciona y qué es lo que hay para solucionar, atendiendo diariamente a esas necesidades de los ciudadanos. De ahí, hacer un trabajo severo, actuando día a día con cuadrillas múltiples, como se hace actualmente. Pero por ahí multiplicar esas cuadrillas y reforzar ahí, y teniendo en cuenta este reglamento de datos diario. Resumiendo, la planta salarial del presupuesto municipal es del 60%, afectada a salarios. La mayoría de las secretarías y direcciones tienen presupuestos más altos que la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, que debería ser el motor principal de la actividad en el distrito de San Pedro, por las características productivas que presenta San Pedro como distrito. También el municipio registra un alto índice de incobrabilidad, estimado en el 45%. Siendo los números ideales, realizando un trabajo delicado y profundo, este índice no debería superar el 5 o 10% de incobrabilidad. Y algo que está íntimamente relacionado con todo lo mencionado anteriormente sobre la Secretaría de Producción, lo marca el hecho de que el 80% de los recursos provienen de la coparticipación provincial y el 20% de la recaudación propia. De esta manera he dejado claro todos los puntos y observaciones que hice respecto a esta rendición de cuentas, que a mi entender son importantes para tener en cuenta en un futuro cercano. Por todo lo mencionado anteriormente, voy a pedir mi abstención. Bien, señores, hay una moción para pedir una abstención. Capelletti cuestionó una serie de puntos importantes de la rendición de cuentas, pero pidió abstenerse. Coincidió con Rivas en un montón de cosas, sin embargo, pidió abstenerse. Por la negativa votamos. Ahí. Bien, queda aprobada entonces la abstención. Aprobaron la abstención de Rivas. Pidió la palabra el concejal La Falsa, que es el único bloque que resta Buenas tardes, muchísimas hablar sobre esta gracias, rendición de señor cuentas. presidente, señores concejales, público en general y la prensa. Bueno, en principio, señor presidente, atento a cómo se viene dando el desarrollo
y lo que hemos podido, en esta sesión, y lo que hemos podido observar a lo largo de estos días, entendemos que se ha hecho un trabajo un poco más profundo, ¿no? En relación a otros años, teniendo en cuenta que también se ha podido disminuir ese 10-12% de cuál hacía relación el concejal preopinante de Rosa hace un tiempo atrás, ¿no? También entendemos que el Estado va mucho más allá desde lo técnico y es un conjunto de lo técnico y lo político, ¿no? Teniendo en cuenta que por cada área que mencionamos hacia donde tenemos que ir, tenemos que profundizar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de salud, también hablamos de los programas que tienen, los programas nacionales, como por ejemplo el programa SUMAR en su defecto, que es un programa que hace a que el sistema de salud público a nivel provincial y nacional pueda en su atención primaria a la salud, centro de salud y demás, valga la redundancia, pueda sustentarse, ¿no? También en las distintas áreas, ya sea de desarrollo humano, desarrollo de la comunidad y demás, hay distintos programas que hacen que eso ayude a cada uno de los municipios, y teniendo en cuenta que el municipio de San Pedro, como tantos otros, es un municipio dependiente de la coparticipación, como manifestaba en este caso la concejal preopinante Evelina Capelletti, y su 20% por una recaudación propia, ¿no? Pero también teniendo en cuenta el tecnicismo y lo manifestado por los concejales preopinantes, manifestando y desarrollando esa posición de lo que falta, ¿no? para tener, digamos, un municipio, digamos, con una economía un poco más estable y demás, y teniendo en cuenta que a nivel nacional se ha llevado un trabajo profundo de shock, por decirlo de alguna manera, para equilibrar las cuentas, considero de que nosotros en este municipio podemos hacer exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta y sin redundar y profundizar en los distintos aspectos de esta rendición de cuenta, es que no voy a acompañar en este caso, señor presidente, y mi voto va a ser negativo. Nada más, muchas gracias. Bien. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente. No, muy corto. Y se me escapó la Rivas volvió a pedir la palabra. intervención anterior. Intervención de la Se falsa. habla de achicar el gasto político, se habla de austeridad, se habla de sacrificio. Quiero recordar el proyecto en comisión, en autoría, y estaría bueno que le podamos volver a dar tratamiento, en donde el gesto de este cuerpo, donando un porcentaje de las dietas de los concejales para poder refaccionar este salón en donde estamos sesionando, cada vez más deteriorado, cada vez sacrificando más el patrimonio cultural e histórico, debería reverse. Si vamos a hablar de gestos políticos, llevémoslos a cabo, llevemos la política adelante. Concejal, recuerde que estamos hablando de la rendición de cuentas. Claro, lo sé muy bien, señor presidente, estamos hablando de la rendición de cuentas, por eso todo el análisis anterior. Es un proyecto lo que está hablando. Por eso estoy hablando de la política de la que hablaba el presidente del bloque al que usted pertenece, señor presidente. ¿Sí? Cuando el concejal Juan Cruz González habla de que en esta rendición de cuentas hay gestos políticos, si tenemos que analizar gestos políticos, el gesto que le estoy proponiendo yo, señor presidente, es que no lo digamos de la boca para afuera, que pongamos lo que tenemos que poner y que empecemos a dar un guiño a la gente. Y que si quieren hacer reducción, empiece por la parte política y más representación de la parte política. En este Consejo Deliberante no hay, señor presidente. Entonces, sí, sé muy bien, estamos tratando la rendición de cuentas del año 2024, que es bastante precaria. Nada más, presidente, gracias. Gracias. Rivas. Vamos a votar. Bueno, votar, La afirmativa votamos. La votación, hay 9 votos, hay una abstención, que es la de Votamos. Capelletti, son 8 los votos negativos. Quedó aprobada sin necesidad de incluir el voto del presidente, porque se abstuvo Capelletti, por lo tanto la votación fue 9-8. La rendición de cuentas del intendente Silvio Salazar de su primer año del tercer mandato, ejercicio 2024, primer año de Roberto Borgo al frente de la Secretaría de Economía desde que regresó a esa área, fue aprobada hoy por el Consejo Deliberante con los votos del oficialismo. En algunos minutos más, por supuesto, toda la información estará disponible
en www.laopinionsemanario.com.ar.